Vamos a continuar con el verso 27 del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Y dice así: los trabajos están plenamente influenciados por las tres modalidades de la naturaleza material. Pero la persona, bajo la influencia del ego falso, se cree la autora de las actividades. Voy a acercar un poco el micro. Ahí. El significado. Vemos la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material o gunas, sattva, raya y tama, en nuestras acciones y la tendencia del ego a atribuirse el mérito de estas actividades. La persona que está influenciada por el ego falso considera que es el único autor de sus acciones sin reconocer las fuerzas subyacentes que también pueden estar en juego. Este concepto se encuentra también en la filosofía y en otras tradiciones religiosas. Por ejemplo, en la tradición judio-cristiana encontramos la idea de que todo proviene de Dios y que los seres humanos son meros instrumentos de su voluntad. Esto se refleja en los versículos como en Proverbios 16:9. En su corazón el hombre planea su rumbo, pero el Señor establece sus pasos. La enseñanza aquí es similar a la del verso del Bhagavad Gita. Debemos ser conscientes de las fuerzas más grandes que influyen en nuestras vidas y no ser atrapados en el orgullo y la autocomplacencia. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de que aunque tenemos libre albedrío y responsabilidad personal, también somos parte de un sistema más grande que puede influir en nuestras acciones. Reconocer esto puede llevar a una mayor claridad, comprensión y, en última instancia, a una vida más armoniosa y en equilibrio con las leyes universales. Vamos a leer también el 28 y rebobinamos. Verso 28, verse 28. We're going to continue. O tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultados fruitivos. Es muy importante, os pongo en el significado, es muy importante la distinción entre el trabajo hecho con devoción y el trabajo realizado por resultados materiales. Quien comprende la verdad absoluta no se distrae por la complacencia de los sentidos, ya que entiende que hay una diferencia entre actuar por deseo personal y actuar en un estado de devoción y rendición. Podemos encontrar un paralelismo con esta enseñanza en la tradición cristiana, donde Jesús enseñó acerca de la importancia de buscar lo espiritual en lugar de lo material. En el Evangelio según Mateo 6, 19, 21, Jesús dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones entran a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este pasaje resalta la idea de que los esfuerzos por lograr ganancias materiales son efímeros, mientras que los esfuerzos espirituales tienen un valor eterno. La enseñanza en el Bhagavad Gita y en la Biblia es similar en ese sentido: enfocarse en lo espiritual y actuar con devoción y amor trascendente lleva a una comprensión más profunda de la vida y a una satisfacción duradera más allá de la búsqueda de placeres sensoriales temporales. El ser humano actuamos como los peces. Al pez le pasa una cosa muy curiosa. El pez está en el agua, pero no sabe que está mojado. El pez está en el océano y él no es consciente de que está mojado. Le parece que ese entorno es normal, no es consciente del agua. Y el agua, sin embargo, es la que le está influyendo completamente. Sin el agua su vida no tendría ningún sentido. Pero él actúa dentro del océano como si el agua no fuera con él. Sí, bueno, respiro, hago mis actividades, pero el pez no sabe que está mojado.
En forma similar, el hombre está inmerso, sumergido en este océano material y no sabe que está siendo influido por esa misma naturaleza. Si cambia la temperatura del agua, 2 grados arriba, 2 grados abajo, dependiendo, hay especies marinas que mueren y no saben qué les está pasando. Los corales se mueren por un cambio en la temperatura del agua. Además, aquí tenemos un biólogo que no puede explicar mucho más eso. Pero pasa simplemente cambios, ni siquiera contaminación, solamente cambios en la temperatura del agua o en la salinidad en donde están, provoca la desaparición de colonias de coral, y junto con los corales desaparece toda la vida que están allí. Lo que era el entorno, el hábitat que tenían esos peces para vivir, está muerto, desaparecido. Si colocas a una rana en una cazuela con agua fría dentro y la pones a calentar, la rana no salta afuera, se achicharra dentro y no es capaz de entender lo que le está pasando. En cambio, si arrojas a la rana directamente al agua caliente, la rana pega un brinco y salta. Pero como sea en su entorno, en su influencia, no lo entiende y muere. En forma similar, nosotros somos una rana que nos estamos cociendo en este entorno y no somos conscientes y permanecemos en él tratando de sobrevivir. Si te pudieran asomar al mundo con plena consciencia cuando naces, si te asomaras así te querría volver para adentro, como la rana salir del charco. Pero como no puedes, cuando respiras, con la primera respiración se explica que el falso ego comienza a actuar y te borra, el contacto con la naturaleza material te borra las impresiones de otras vidas. I'm giving one example which is very interesting. Nanda and Yasoda, I gave the example that the fish, they are inside of the ocean, but they don't know that they are wet. They have no idea. They are in the middle of the ocean, they are swimming, but they have no idea they are wet. Only for us that we have superior, that correct. Entonces, only those who are living outside of the water, they know that the fish is wet, because I know what is the air and what is the water. With a superior vision, you can realize this. Te estaba diciendo a ellos, perdona que tengo que traducirles también un poco en inglés. En cambio, el ser humano, el pez no sabe que está en el agua, pero el humano sí conoce que el pez está mojado. ¿Por qué el humano puede conocer que el pez está mojado? Porque está en un plano superior. Desde su mundo, el humano conoce el aire, conoce el plano superior y conoce el plano del pez. Así que el humano sí es consciente. En forma similar, nosotros somos los peces de otro océano, donde otros superiores también se asoman a nuestro mundo y dicen: todos estos humanos están mojados de ignorancia. Nos hemos empapado de un falso conocimiento, de creer que estamos identificados con este entorno. Por lo tanto, lo primero que uno necesita para progresar espiritualmente, para avanzar, es el autoconocimiento. Si no hay autoconocimiento, no hay nada. Y antes de preguntarte y hacerte preguntas metafísicas sobre el mundo, el universo, el sentido, el karma, el destino, comienza por preguntarte quién eres tú. Comienza por analizarte a ti mismo. Si no hay la comprensión tuya de tu propio ser, ninguna otra comprensión te va a llevar a ninguna parte. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Por lo tanto, como tú eres la medida de todo, incluso eres la medida de Dios. Porque Dios es para ti y tú eres para Dios según tu percepción. Según tu percepción. Nadie puede decir cómo percibe a Dios otro hombre.
En tu intimidad, en tus pensamientos, nadie puede decirlo. Pero es más, en la propia intimidad, sin irte tan lejos con Dios, en tu pareja, en verdad tú no sabes cómo te ama tu pareja. Tú sabes cómo amas tú a esa pareja, pero ni ella puede entrar en tus sentimientos, sentirlos, experimentarlos por ti, ni tú puedes hacer lo mismo por ella, por la persona amada. Solo puedes dejar que el amor fluya, no oponerte, no ofrecer resistencia, que generalmente es lo más difícil que hay, porque el ego está ahí siempre ofreciendo resistencia al flujo del amor, tal y como los cables de la luz eléctrica ofrecen resistencia. El cobre roba corriente, ofrece resistencia. Y sí, te ilumina, al final de la línea te ilumina, pero hay una parte de la energía se ha perdido por la resistencia que ofrece el cable. Por eso buscan los materiales, los superconductores, ¿no? Que pueden transmitir energía con con la menor pérdida de energía esta mientras que lo atraviesa, ¿no? Entonces, uno tiene que establecer un buen superconductor que está en su alma, tomar contacto con el superconductor que es la fibra óptica. El alma es la fibra óptica y si tomas contacto con tu ser, entonces te conectas en una red de luz con los demás. Pero si vas por el ego, te estás conectando con cables de madera o con un metal muy pesado, ¿no? Que apenas deja conducir, que apenas tiene conductividad. Hay otro ejemplo que también tenemos que considerar, y es el exceso de cuestionamiento filosófico continuamente, querer buscar continuamente explicaciones para todo, tener respuestas para todo, querer saber de todo. Esa es una completa pérdida de tiempo. ¿Por qué me habrá pasado esta enfermedad? ¿Por qué Putin está haciendo lo que está haciendo en Ucrania? ¿Por qué Donald Trump le permiten eso? ¿Por qué a mí me ha salido un cáncer y en cambio a ese, que es mucho peor que yo, a ese no le pasa nada, ¿no? Y entonces queremos aplicar la lógica de nuestro ego, porque ese es nuestro ego, que está enfadado y ofendido porque pensamos que la vida nos debe algo y que está siendo injusto. Que yo sufra y que ese que es peor que yo, porque yo ya lo he decidido, ¿no? Que ese que es peor que yo, ahí está, tan pancho. Y esto lo vais a escuchar, lo habréis escuchado cientos de veces. Y no solo lo habréis escuchado, lo habéis pensado, pendejos. Que todos lo hemos pensado alguna vez. Parece mentira, oye, y que esto es el argumento falaz, esto, y que estos niños se mueran de hambre, y que esos desgraciados que estén ahí, y que comen, y que roban, y que... Mirad, la mente es experta en crear argumentos. Entonces, como caigas en la trampa de los argumentos de la mente, estás muerto. Por eso es tan importante cumplir con el deber sin apego al resultado. Krishna en el Bhagavad Gita lo que te intenta establecer, antes de llegar al último capítulo en el que te va a decir que te entregues a mí y que no te preocupes ya de nada más, intenta establecerte en el ser, en el autoconocimiento. No puede haber edificios sin cimientos. De nada te sirve un mapa si no tienes una brújula. Necesitas una brújula que te oriente, un instrumento que tú puedas usar para salir del entorno. One of the most difficult problems that we have to face is to surrender our mind. Because our mind is always making arguments, continuously arguing, here, there. Thousands and thousands of arguments can be done in 1 second by your mind. Your mind can think one thing and in the positive way 2 minutes later with this. And then we are trapped in our way of thinking. And we are trying to obtain one explanation regarding what is this world, what a lack of justice is there, these poor kids are dead,
without food, and that other person is so powerful, this king, he's killing other, but it seems Lord, the Supreme Lord is blind. How he can tolerate that this is happening, and all of these type of arguments. No, putting the blame of the Lord, but we never put the blame on ourselves. Why we are here, idiot? Why do you put yourself inside of this world? Why don't you think about this? How is possible that you come to this world? Entonces así, ponemos la culpa en los demás, pero nunca en nosotros mismos. Como la canción de Michael Jackson, que decía, échale la culpa al boogie. ¿No? Siempre es así. Y hay una trampa muy, muy importante que tenemos que ser muy conscientes de ella. Mirad, vivimos ahora en la era de los coaches, de los charlatanes. Todo el mundo te vende consejos de 30 segundos. ¿Habéis visto todos estos mini vídeos que salen por todas partes? Son consejos de 30 segundos. Respuestas fáciles para una vida simplona. No te comes. Yo en 30 segundos te doy la clave, porque ni siquiera ya tenemos paciencia para aguantar más de 30 segundos. Quieres respuestas rápidas. Y esto se ha convertido en un instrumento del diablo. Y entonces por aquí un montón de charlatanes, de ranas que están croando, croa. ¿Y sabéis lo que le pasa a las ranas? Que la rana salta de un charco a otro y la rana cree que avanza. Pero cualquier persona sensata sabe que un charco no es más que agua estancada. Así que lo único que hacen es que saltan de un charco de agua estancada a otro charco de agua estancada. Y se cree que ha habido progreso. No, lo que has tenido es novedad. Y la novedad durante un tiempo, el impulso de la novedad, te mantiene activo. Digo, esto sí, claro, esto ya es. Pero claro, pasado un tiempo, es el mismo charco. Entonces necesitas otro consejo de otros 30 segundos de otro charlatán para que pegues otro brinco para otro lado. Y así está la gente, no piensan por ellos mismos. Se han hecho una sampradaya de influencers que en consejos baratos de 30 segundos te resuelven todos tus males. Saca la mejor versión de ti mismo, pero si no sé quién coño soy, ¿cómo voy a sacar ninguna versión? Pero ¿cómo voy a sacar la versión de mí mismo si no sé quién soy yo mismo? Entonces, ¿cómo voy a sacar una versión? ¿Cómo voy a sacar una versión? Dice, paga la cuenta, pues si ni siquiera sé qué es el dinero. Ahora, si me dice dónde está el dinero, entonces todo esto es tan barato. Tan barato. Por eso Krishna dice en el Gita que de 1000 hombres que buscan la perfección, puede que uno lo alcance. Y de miles que alcanzan la perfección, tan solo uno me conoce a mí tal y como soy. Y Cristo dice en el Evangelio, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Porque las multitudes se diluyen en las multitudes. Y luego está este riesgo, como os decía, de estar siempre buscando un argumento y el contrario, un argumento y el contrario. En el tercer libro del Ojo del Huracán que estoy escribiendo ahora, justo al decir esto me acabo de acordar de esto que se lo he enviado a mi hermano para que se lo medite también, que está saliendo de un cáncer. Mira, os voy a leer este fragmento porque creo que resume muy bien esto que os quiero explicar. Hace 40 años está hablando Aristón, que es un médico griego, y está instruyendo a su discípulo, que es Quinto Tulio Máximo, que es Suriader reencarnado en Roma. Hace 40 años, dijo, en Alejandría, estudié con un hombre llamado Demetrio de Tiro. Era el mejor dialéctico que he conocido en mi vida. Podía defender cualquier postura con una convicción que hacía que uno dudara de la realidad. Un día, después de haberme convencido en el curso de una sola tarde de que el alma era inmortal, de que el alma era mortal y de que el concepto del alma era una conveniente filigrana del miedo humano al vacío, le pregunté cuál era su opinión verdadera. Se detuvo y, dijo Quinto, me miró durante un largo rato y luego dijo, no lo recuerdo. Ariston hizo una pausa. No como confesión de duda, como si fuera un hecho,
Lo había argumentado todo tan bien durante tanto tiempo que la convicción original, si es que alguna vez existió, había quedado debajo de tantas capas de demostración que ya no podía alcanzarla. Quinto lo miró. No te digo esto para asustarte, continuó Ariston. Te lo digo porque Demetrio de Tiro era, a su modo, un hombre bueno, pero había confundido la habilidad con la sustancia. Había aprendido a mover la máscara con tanta perfección que dejó de preguntarse qué había debajo. Se rascó la barba con el gesto de siempre, el que usaba cuando iba a decir algo que no le gustaba del todo admitir. Y bien, tú me pides que te enseñe a usar la máscara sin mentirte. Escúchame con atención porque eso lo diré solo esta noche y mañana negaré haberlo dicho. No puedo enseñarte eso. Nadie puede. Levantó una mano antes de que Quinto hablara. Lo que sí puedo enseñarte es algo distinto. Puedo enseñarte a regresar, a saber cómo volver al muchacho de los peces de plata, cuando la máscara empiece a pesar demasiado. No a no ponértela, eso sería estúpido y en Roma peligroso, sino a conocer también el camino de vuelta, que ninguna distancia te pierda. Una llama de la lámpara parpadeó sin que hubiera viento. Esta es la esencia de la enseñanza del verdadero maestro espiritual. Esto es lo que te enseña. Por eso en ese verso del Gita no te está diciendo que renuncies a los deberes, no, te está diciendo que tienes que usar la máscara, pero que tienes que saber el camino de vuelta a casa, de vuelta a Dios, el encontrarte a ti mismo. Sin ese encuentro con tu propio ser, nada va a tener sentido. Y nada va a tener sentido en esta vida, no vas a alcanzar ninguna felicidad hasta que no te encuentres a solas contigo mismo. Y hasta que no te comprendas y te reconozcas como una parte de Dios, hasta que no te establezcas en tu verdadera identidad espiritual. Porque el riesgo de perderse en tantos ismos es tremendo, tremendo. Y de perderse en tantos logos, en tantos estudios, ¿no? Y ahora, como os decía, vivimos en una época de los remedios fáciles. Y ahora te han surgido todos estos charlatanes, que son, ¿os acordáis las películas del oeste? Esos que visitaban con un carro de medicinas mágicas las aldeas y salían y decían, tómese la poción del doctor tal, esta poción cura, y siempre había uno de gancho que salía, le daba, iba el tío con una muleta y le daba 2 cucharas y decía, ¡oh, me he curado, y todo, 2 botellas, 3 botellas! ¿No? Que jugaban, en verdad, algunos se curaban, pero jugaban con el efecto placebo, está estudiado, en verdad algún tipo de curación se obtenía. Entonces, mirad, toda esta filosofía barata del cotidiano, de los 30 segundos, de los consejos vendo y para mí no tengo, son vendedores de botellas de agua de azúcar. No hay nada. Pero este efecto placebo te funciona durante un tiempo. Durante un tiempo. Y porque en el fondo, como nos hemos hecho tan sofisticados, ¿no? Pensamos que entonces las cosas tienen que ser expuestas de una forma así tan rebuscada cuando todo es muy sencillo. Cuando todo es muy sencillo. ¿Vosotros habéis visto a la luna pedir permiso para salir? ¿A las estrellas para iluminarte? ¿Al sol para ponerse? ¿A las estaciones para sucederse? Los solsticios y los equinoccios se producen con regularidad absoluta sin que a ti te pregunten nada. La naturaleza está siguiendo su curso sin que a ti te pregunten nada. Y la naturaleza externamente sigue su curso e internamente en ti sigue su curso. Yo cuando empecé a enseñar tenía el pelo negro y la barba negra. Y ahora tengo el pelo blanco y la barba blanca. Y ha seguido su curso. Y aquí sigo yo pensando que controlo algo. Pero mi cuerpo está cada vez cambiando, diciéndome, epa, no te apegues tanto, que el tiempo es el peor y el mejor de tus amigos. Si ves al tiempo como el maestro, como el que te
como el que te ayuda a madurar dentro de tu propio ser, es maravilloso, ¿no? Creo que era Aristóteles el que decía que la vejez es un punto maravilloso porque te sacan de escena, te sacan del escenario, ¿no? Te sacan del protagonismo, pero te ofrece un asiento en primera fila para ver a los demás, para ver el teatro en el que estabas. Entonces, si lo sabes aprovechar bien, en la madurez eso es un regalo. Te han hecho salir de escena, pero te han regalado una butaca en primera fila, desde la cual puedes observar el escenario. Por eso las culturas antiguas como la romana y la griega, los griegos tenían la gerusía, que era la asamblea de los ancianos, de los sabios, y el senado de Roma, senatum significa anciano, de ahí viene senictud, nuestra palabra, viene de senado. Entonces el senado eran los mayores de la ciudad, en la república, no en el imperio, en la república, cuando después de la monarquía, en Roma en los inicios, la república, eso era el senado. Gente que dejaba las actividades ya cotidianas de todos los días del tal y simplemente observaba y aconsejaba. Entonces el tiempo es maravilloso porque te da esa oportunidad. Ya no eres actor, ahora eres espectador, pero en primera fila. Entonces perdemos mucho tiempo y ahora llegamos hasta la senectud, llegamos al Senado recibiendo consejos de 30 segundos, porque ahora hay coaches para todo. Te vas a hacer viejo, pues como yo te diga, cada 30 segundos. La vida es muy sencilla si eres sencillo, pero es muy complicada si eres muy complejo. El otro día le envié un vídeo a mi hijo, como sabéis que ahora vive en entorno agrícola, en una finca de 100 hectáreas, está todo metido en eso, ¿no? Con sus perros, con sus gallinas, y está más feliz que nunca. Y le mandé un vídeo de un hombre que tenía 100 años, 0 pastillas, 0 pastillas. Tenía sus gallinas, sus pollos, su empanada de vieiras, no sé cuánto vivía así, 100 años, 0 pastillas. Y vivía completamente sencillo. Seguía viviendo en su entorno rural, feliz. Cuidaba de sus animales con 100 años. Se levantaba todos los días, ponía de comer a su gallina, limpiaba la cuadra, a su ritmo, feliz. Y no tomaba ninguna pastilla. Y lo más fascinante, ¿sabéis qué? Que no estaba aburrido de la vida. Y no se lamentaba por tener que dejarla tampoco. Simplemente seguía teniendo curiosidad por descubrir. Le seguían fascinando los amaneceres y los atardeceres de su aldea. Y seguía disfrutando de la cercanía de sus animales y del regalo sencillo de coger un fruto de un árbol, y lo seguía disfrutando. Lo veía día a día. Yo vi ese ejemplo mucho con mi suegro, con el Tato, con Antonio. Las veces que se ponía, tú lo has visto muchas veces también, Sidanta, que se sentaba ahí en el porche en silencio. Y yo creo que miraba así y movía la cabeza y hacía así. Asentando así, diciendo sí. No, nada más no sé qué estaría, pero asentaba la mirada y hacía así. Y miraba a todo alrededor y estaba tranquilo. Y no se aburría. No se aburría, salía cada mañana de la casa, se hacía así, se ponía la mano en los riñones, que ya lo decía, uy, pero a ver qué hago hoy. Y miraba un árbol, miraba una tal, y ya enseguida, pim pam pum, ya empezaba a liarse con sus cosas, y era sencillo, era feliz. I'm giving one example, so how sophisticated our mind is, that we cannot feel the real taste of the life because we have a very sophisticated. I give one example that I am reading in another book, in another novel that I am finishing now, is how an ancient philosopher, no, he was able to speak during one evening that the soul exists and is immortal, eternal, and at the same time that is not eternal and the soul also dead. And at the same time that
to believe in God is one way to escape from our affair, to be afraid, no, what is going to happen with me like this. All type of arguments he was able to sustain at the same time. But then one person there told to him, but what do you think is your main intention on it? What is the real truth then? And then he said, I don't remember. Because he was missing in thinking completely. He lost himself in his way of thinking. He was able to give all type of example, but he cannot remember why he's giving all of this type of arguments. What is the final purpose on all of this? Then he had to recognize, I don't remember. I have something when I started, but now I don't remember. Because I am missing in my thinkings. In this way, in the other way, up and down. At the same time, I can prove everything, but I have no truth. Y esa es la conclusión. Este hombre podía probar todo. Me he inventado el nombre, obviamente, es una ficción de la novela para dar este ejemplo, pero puedes argumentarlo todo y no tienes ninguna verdad, y no te has enterado de nada. No sé nada. No sé nada. Puedo argumentar en cualquier dirección, pero a la hora de la verdad estoy perdido. No tengo nada. No tengo nada. And I was giving also the example that when we become old, if you are intelligent, you can feel that the old days is a great blessing. Because what happened? You was on the stage, in the theater, being an actor, moving here, and suddenly they pick up you outside of the theater, and they put you away of the stage. But at the same time, the life is giving to you a very precious gift, because the life is giving to you one seat in first line to see the theater now. And this is a very big gift. Now you can realize how idiot it is to be part of the comedy. Now I can take seat and look at the stage where I was in the past. Oh my goodness. And this is the precious gift that the old days is giving to you. Now you become the public, the audience. You are not the actor. You are in front, in the first seat. You are looking now. Ooh, ooh. Now you can see the theater. Oh my goodness. In the old cultures, in Romanian and in Greek, they have one assembly of old people. People who become retired, it was in charge to give advice to the rest of the society. This is what we have lost nowadays. Young people want to have everything in 30 seconds. With this, 30 seconds of advice. So many coaches, these nonsense people, speaking in 30 seconds. One advice in 30 seconds. Be happy in 30 seconds. Look the best version of yourself. If I don't know, who am I? Who could I find? What is the first version of myself? If I have no idea, who am I? How could I have the best version? If I have no idea. Entonces, vivimos en un mundo de entretenimiento. Y por eso Krishna lo que te está diciendo en estos versos, en el 27 y en el 28, es que actúes, pero que no te identifiques con el personaje. No significa que uno tenga que mirar al mundo así como con desprecio. No. Si el mundo es una obra maravillosa, es una totalidad completa porque proviene de Dios. Y Dios es completo en sí mismo. Y este mundo es una totalidad completa. Si lo pensáis, si lo analizáis bien, ¿hay algo que le falte a este mundo? A este mundo no le falta nada. Desde el punto de vista de la naturaleza. Produce alimento más que suficiente para todo el mundo. Tienes agua, tienes clima, te da todo. Es una totalidad completa, incluso en esta era tan desgraciada. El problema es que el mundo es una totalidad completa habitada por una humanidad incompleta, que no se conoce a sí mismo. Y entonces aquel que está incompleto destruye o acapara la plenitud.
Pero en verdad, el planeta aún hoy en día produce alimentos para dar de comer a todo el mundo. Si quitas de en medio a los especuladores, si quitas de en medio a los ladrones, al mundo no le falta nada, le sobran ladrones. Y lo estáis viendo estos días en la política, en el TAICE, pero presidentes de gobierno, no tienen bastante. No, tengo que seguir, tengo que hacer, tengo que... Para dejarlo todo. Para dejarlo todo. Pero el ego tiene asociado una cosa muy peligrosa, que es el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación, que esto se estudia también en psicología, el sesgo de confirmación es que tú eres incapaz de reconocer algo que vaya en contra de aquello que tú has establecido como tu falso cimiento. En vez de tener un cimiento trascendental, un cimiento profundo, realmente enraizado, tú has creado una falsa cimentación de tu ser sobre un postulado falso, pero no puedes dejar que nadie te mueva de ahí porque ves que se te derrumba todo. Por eso estos fanáticos defienden a ultranza a estos políticos sinvergüenzas, justifican cualquier cosa. Aún a día de hoy hay gente que todavía justifica a Hitler. Y no tiene ningún problema, pero es el sesgo de confirmación. No puede ser. No puede ser. Me acuerdo hace años que detuvo la Guardia Civil procesaron a unos dirigentes sindicales en Andalucía que se habían llevado el dinero de los cursos de formación profesional, habían desviado hotel y solo habían farreado los cursos que daban para formar a los trabajadores. Bueno, pues escuché a un hombre dando la defensa más absurda que no te pueden imaginar. Decía, esa gente es que ha estado toda la vida sirviendo al pueblo, y al final, ¿por qué? Pues han cogido unas perras para ellos, pues claro, ¿cómo nos iban a coger unas perras para ellos? Ya está justificando que como han estado toda la vida dedicados a eso, que al final los pobres tenían que coger, y además decir, unas perras, como si no tuviera por qué hacer unas perras, no, porque son un montón de millones, pues unas perras para ellos, porque eso es normal. Dice, perdona, eso no es normal. Pero el sesgo de confirmación es ese. Yo he creído toda la vida en ese sindicato, en esa cosa, en esa... ¿Cómo va a estar equivocado? No puede ser. No puede ser. Eisenhower tuvo que, cuando comenzaron a aparecer los campos de concentración, dio una orden muy dura. Obligó a las tropas aliadas a que fueran a las poblaciones cercanas a los campos de concentración y llevaran a los habitantes a ver lo que había ahí dentro, el horror que había ahí dentro, a obligarles a ver con sus ojos lo que había pasado ahí dentro, justamente para quitarles el lavado de cerebro, porque todos tenían el sesgo de confirmación. No, el rey, ¿cómo vamos a haber hecho nosotros eso? Y Eisenhower ordenó que llevaran a la población civil no solamente a verlo, sino a limpiar los campos, a enterrar los cadáveres, a tal, les obligó, porque estaba al lado de vuestra casa. Y no veíais los hornos crematorios. No, hombre, yo que iba a... Eso era una fábrica de papel. Digo, sí. Joder. Entonces, y a día de hoy todavía hay quien discute eso. Y eso es el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación, créanme, es la herramienta del ego para sentarse sobre su asiento. Y esto es así porque lo he dicho yo. Y no hay más. Y lo que yo digo es lo que yo digo. Y el mundo podrá están todos equivocados. Es como en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que va uno desfilando y uno con el paso cambiado. Y la madre que está viendo el desfile hay que ver mi hijo lo bien que desfila y lo mal que lo hacen todos. mi hijo el único que lleva bien el paso. Y te instalas en eso y de ahí no te sacan. Y el riesgo está. Cuando Krishna te dice que trabajes con desapego, cuando te dicen estos dos versos que no te dejes influir por la naturaleza, por las modalidades y que actúes en esta forma, no se está refiriendo solo al trabajo material, a lo que estás haciendo ahí, para ganarte la vida, porque esto es muchos de los trascendentalistas, entrecomillados, ¿no? Interpretan esto así, que esto es para eso, no. Y es que tampoco actúes así en lo que tú crees que es tu proceso religioso,
que estás haciendo exactamente lo mismo que si fuera un proceso material, estás atrapado en la misma cosa, en la misma cosa. Así que tienes que vivir también tu proceso religioso con el mismo desapego que vives tu proceso laboral, sin identificarte con él, sin pensar que porque que yo soy el hacedor, ¿me entiendes? Que yo soy entonces el devoto elevado, el más... El otro día escuchaba un imbécil, porque no tiene otro nombre, que decía, ponía un en Facebook, puso, cuando salgo por las de mañana con mi bolsa del rosario, con mi yapa, veo a los Carmes con su bolsa de excremento. Digo, ay, a la madre que me parió. ¿Sabes? Te lo juro, macho. Digo, a estas alturas del partido y estamos así, esto no lo ganamos ni en los penaltis. A veces me entra una cosa así y me padre a mí que la liga ya la hemos perdido antes de jugarla. Digo, ¡buf! Digo, esto ya ni en los penaltis, ¿sabes? Ni aunque te pongan al portero con una mano a la espalda del equipo contrario le vas a meter un gol, macho. Con esa mentalidad, imaginaos, ¿qué tienes que tener en la cabeza? Sesgo de confirmación ya hiperreligiosa, ¿no? Mi movimiento es el supremo y todos estos... Y eso es lo que está pasando en Israel, y es lo que está pasando en Irán, y es lo que está pasando en Estados Unidos. Que la gente está abandonando, el ego se ha metido en los procesos religiosos. Los judíos cuando pasan por las iglesias cristianas, son israelíes muy típicos, hacen así y te escupen. Sí, sí, lo ven niños y todo, pasan por delante, un sacerdote, los ultraortodoxos, y ves, hacen ¡pum! Y escupen. Lo tienen como desprecio. ¿Por qué? Porque en su Talmud alguien puso que Jesucristo está en el infierno cociéndose en una olla, dentro de una olla de excrementos, hirviendo, y lo pone en el Talmud. O sea que... Y ahora tú cómo lo convences a un tipo que le han dicho que Jesús está en un caldero de excrementos, que tú eres un buen cristiano. Y entonces, claro, como los cristianos a su vez, con su sesgo de confirmación, expulsamos a los judíos, los perseguimos, pues todo es así, todo es así. Y nadie está cumpliendo con su deber de forma trascendental. Entonces, si no eres capaz de ir a trabajar con desapego, ¿cómo te vas a acercar al templo para ver a Dios sin la influencia de tu ego? Que es muy difícil. Y a la vez es muy fácil. Y a la vez es muy fácil si te contemplas. Obsérvate, analízate. Pero no hace falta que te fustigues. Pero es que el ego... No, espera, que me han dicho 30 segundos. ¡Guau! Eres un tío maravitupendo. Tú haces esto que el cosmos, la chorra esta, que el cosmos te lo va a dar. ¿Sabes? Como si el cosmos fuera la presa esta de Globo que te lleva a casa lo que tú pidas, ¿sabes? O Uber Eats. ¿No? ¿Tú te crees que el universo es Uber Eats, al que tú le llamas y dices, tráigame una empanada gallega y 2 de calamares? Y a la media pues aparece el tío en la puerta y te lo lleva, ¿no? Teletrascendencia, a domicilio, servicio a domicilio de teletrascendencia. Póngame 2 de conocimiento ancestral, 3 de registro acásico y 4 de... y ya está. Y haces un máster en... que es alucinante, un máster en registro acásico. Ahí va. Así como... Tú ya eres escribano de los dioses. Tú ya no pasa nada. Y como al otro lado hay alguien que necesita una esta de 30 segundos, pues te lo compra. Teleconsuelo. Le llevamos a su casa el remedio para sus aflicciones momentáneas. ¿Está usted mal? Llame a Teleconsuelo. Enviamos el teléfono de la esperanza, que es el teléfono de la desesperanza. Te marque el 999-111 y ya. Le servimos a domicilio un remedio barato para que se consuele durante un rato. Cubre tu sufrimiento con otra estupidez. ¿Sabes? No analices las causas de tu sufrimiento, no, tú cúbrelo. Mira, lo puedes cubrir con las drogas, lo puedes cubrir con la televisión, con el sexo, con los telediarios, y lo puedes cubrir con falsos remedios pseudo espirituales y trascendentales. Vas a ser un desgraciado lo mismo, pero te vas a creer consagrado. ¿Os acordáis del tipo este, el Carlos Jesús?
que estaba en Raticulín, ¡fium, fium! Que salía, bendito sea, que hablaba así, pues tenía un montón de gente que le seguía, que iban a venir 90 millones de naves de Ganímedes, de Alfa Centauri, y entonces, para ahí seguía. Sí, hombre, pues búscatelo, Carlos Jesús, búscatelo en YouTube. Y sí, hablaba así. Y dice que le dio una descarga eléctrica estando trabajando y que entonces se lo llevaron a Raticulín. Pero pues, la gente lo compraba. Y si os vais al Palmar de Troya, con el Papa Clemente, que estaba ciego y ya murió y tal, el futico que tiene ahí tienen a San Adolfo Hitler, San Francisco Franco, los tienen santificados. Y hay gente que va, sí, les rinde culto. Sí, está ahí, en el Palmar de Troya yo he estado. Tiene esta tal y ahí está, San Francisco Franco, San Adolfo Hitler, y ahí están. Pues yo qué sé. Bueno, yo soy Santos en vida, porque mi apellido es Santos, o sea que yo lo tengo mejor que todos vosotros. Y además me llamo Jesús, o sea que, ¡epa! O sea que yo, bueno por narices, porque soy Jesús y llevo todos los santos detrás. O sea, si es que... Así que no... Yo se supone que tengo que estar ya listo. Y no solamente eso, por doble causa, porque al capitán general este que escribí la novela, a ese le dio Pío XII una indulgencia plenaria. No, Pío XI. Le dio una indulgencia plenaria para él y 7 generaciones. O sea que se supone que puedo hacer lo que me dé la gana, que yo ya estoy preperdonado. Vengo perdonado de fábrica. Yo ya nací perdonado de serie. Pues lo compran. Pues yo ya vengo perdonado de serie, así que me puedo permitir algún desliz. Eso significa, cuando Krishna te dice en estos versos, que no te apegues a las modalidades y que trates de actuar con trascendencia. Trata de entender que la máscara la tienes que usar porque no usarla es peligroso en Roma. Como le dice en el libro, en el tercer libro que estoy escribiendo. Pero tienes que saber usarla y sobre todo, y lo más importante, que sepas encontrar el camino de regreso. Pero ¿cómo vas a encontrar el camino de regreso si no sabes que estás perdido? Si no sabes que estás perdido. Y no solamente no sabes que estás perdido, sino que no sabes que tienes todo perdido también. Porque no te va a quedar nada. No vas a guardar nada. Hay una que decía, un economista, no me acuerdo, americano, decía, si llegas al final de tu vida y te ha sobrado mucho dinero, que has hecho malas cuentas. No te sabía administrar bien. Si llegas al final y te sobra, dice, no has gastado bien. No has hecho bien los cálculos. Te tienes que ir en tablas. Así que vamos a seguir buscando los cimientos para seguir construyendo cada uno de nosotros la arquitectura de nuestra propia casa interior. Y en esa arquitectura interior, cuando tengas un verdadero hogar interior, entonces, y solo entonces, tendrás la visita de un huésped muy ilustre. Y entonces Dios vendrá a vivir contigo en tu corazón, cuando la tengas preparada. ¿Capichi? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo la preparan? Viniendo aquí, siguiendo las instrucciones, leyendo, anda que no has escrito libros, mira. Si tiene. Y luego pon eso en práctica en tu vida a vida, en tu día a día. Antes de tomar una decisión y decir una palabra más alta que otra, piensa, uy, ¿esto mi maestro cómo lo diría? ¿Esto lo aprobaría? Y si no quieres estar vinculado a ningún maestro físico, cógete a los grandes maestros de la humanidad. ¿Esto Jesús cómo lo diría? ¿Jesús hubiera hablado así? ¿Los grandes líderes, Buda hubiera hablado así? Aristóteles, si no quieres ni siquiera Aristóteles, Epícteto hubiera hablado así.
las grandes luminarias de la humanidad, ¿hubiera actuado así? Antes de contestar, piensa eso. ¿Dios hubiera respondido así? Porque luego están los que perdonan pero no olvidan. No, si yo perdono, pero a mí el daño que me hicieron, ahí lo tengo. Y entonces no tienes ningún perdón. Lo que tienes es un rencor a plazos. Tienes un rencor a plazo fijo que lo has metido en el banco de tu ego. Y has metido un rencor a plazo fijo y ahí lo tienes produciéndote rentas. Que cada X tiempo vienes a recoger la renta porque lo recuerdas. Uy, lo que me hicieron, no, si lo he perdonado. Y cada X tiempo pasas a recoger los réditos. ¿Cómo lo hacemos? Naciendo cada día de nuevo. Mañana cuando te levantes, da gracias a Dios por un nuevo día. Te pones en pie, uy, gracias Dios mío, por las piernas que todavía me sujetan. Voy a desayunar, gracias por el alimento que tengo encima de mi mesa. Salgo a la calle, gracias por el sol que me ilumina, por la luz que tengo en mis ojos, por el aire que respiro, porque tengo todo un día para aprender a quererte. Pero voy a aprender en qué voy a aplicar el día. Ese es el problema, que me viera el trabajo con mi ego. Y eso es lo que Krishna te dice en el 27 y 28 que no tienes que hacer. Aditi is asking, how could we develop this detachment from the material world? And I say, every single day must be a day for giving thanks. As soon as you wake up in the morning, thanks God. The light is still on my eyes. If I stand up, thanks God, my legs are still moving me. You go to take your breakfast, thanks God, I had food this morning. And when you open the door and look the sunshine, thanks God, because I have another day to try to love you. During this day, I will try to learn more about you and how could I develop my love for you. If I have to go to my job, this is the lesson in the 27 and 28 verse. I'm not going to be attached to this. I am doing this only because I have to do something in this world. I cannot eat from the air. But my mind is going to be by your side, not by the side of the world. I am doing this because I have to do it, nothing more. If I have to go to Madrid because someone is needing me, I will go. But my mind is not there. I am only doing my seva. Thanks for the opportunity to help others. Thanks for the chance to be useful for something. I am a very unuseful person, but because with your misericordia, I am able to produce one smile in someone. Only with these single things, you can reach the sky. So we have to appreciate. Absolutely. Appreciate everything. And everyone. Everyone. And even if someone is your enemy, okay, you are tired, look at other. Satan, continue your life, pray for him or for her. But don't involve yourself because the mind is always going back. Oh, what you did it to me, what you speak to me, what you, even with your more close relatives, with your husband, with your boys, even fathers are having, oh, my boy did this to me when he was young and now I am old, he's not helping me, this, blah, 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 blah. My wife, blah, 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 blah. My husband, blah, 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 blah. But you don't remember how many relief your partner has given to you during all of your life. When you was crying, who was by your side? When you was in the hospital, when you was in the bed, who was by your side? Who has been taking care of you? Who has been serving you every single day one plate with your food? Who was there? Or you was thinking, because of my ego, I must be
serve it because I am so important, I'm so powerful. So it's ignorance. Absolutely. Ignorance. And if we appreciate, then all that ignorance is gone because we appreciate. That's true. Está diciendo que mediante el aprecio la ignorancia se disuelve. Es el resumen y es cierto. Mediante el aprecio la ignorancia se disuelve. A través del amor todo se disuelve. Across the love everything is solved. Love is like water. You put salt, you put whatever, the water take everything inside and continue. Sí. Y el agua es el disolvente universal. Le puedes echar cualquier cosa y el agua la absorbe y no altera su curso. Sigue siendo agua. Sigue siendo agua. Bueno, pues por aguacero ya es suficiente, que ya nos hemos pasado del tiempo. Gaura Premanande.